Buenas noches, mi nombre es Eugenio y hoy vengo a compartirles los datos estadísticos del avance del COVID-19, coronavirus en Sudamérica, en México, Estados Unidos y en Italia, que es uno de los países más afectados hasta ahora por el coronavirus. Bueno, el corte lo he hecho a las 8:50 de la noche aproximadamente, hoy 3 de abril. Bueno, vamos a ver rápidamente las curvas de los países. Estados Unidos tiene este tipo de curva con muchos casos. Luego le sigue Italia con este tipo de curva. Brasil, que comienza a distinguirse acá, y los demás países que veremos en otro gráfico. Bueno, vamos a hacer un recuento rápido del número de casos en los países. Italia, hoy 3 de abril, ya tiene 119.827 casos. Perú 1595, Chile 3737, Ecuador 3368, Argentina 1353, Colombia 1267, Brasil 9194, Uruguay 386, Bolivia 139, Venezuela 153, Paraguay 96, México 1688 y Estados Unidos 277.963 casos. Ahora vamos a ver el tipo de curvas de los países de Sudamérica y de México. Brasil tiene la mayor cantidad de casos con 9.194. Le sigue Chile con 3.737 casos. Como podemos ver, está teniendo una tendencia similar a la de Brasil. Ecuador sigue con 3.368 casos, México con 1.688 casos, Perú 1.595 casos, Argentina con 1.353 casos con ese tipo de curva, Colombia con una curva parecida a la peruana con 1.267 casos. Por aquí ya comienza a distinguirse Uruguay con 386 casos, los demás países como Paraguay y Bolivia que no tienen muchos casos todavía. Ahora vamos a ver la información de número de casos en los países por cada millón de habitantes. En Italia hay 1979 infectados por cada millón de habitantes. En Estados Unidos 873 infectados por cada millón de habitantes. En Chile 196, en Ecuador 195, en Uruguay 109, en Perú 48, en Brasil 44, en Argentina 30, en Colombia 25, en Paraguay 13, en México 13, en Bolivia 12 y en Venezuela 5. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Bueno, en el caso de Italia vemos que este es el tipo de curva que está desarrollando Italia al principio con un ascenso rápido. Vemos aquí hay un pequeño aplanamiento, ahora en estos últimos días otro tipo de aplanamiento más. Hay más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. Como digo siempre, el número de casos activos en Italia hoy es de 85.388, recuperados hay 19.758 y 14.681 personas fallecidas. Este gráfico nos permite ver el número de casos activos diariamente, como podemos ver, la evolución, y acá podemos ir notando que ha comenzado a aplanarse poco a poco este tipo el número de casos activos, que esperemos que siga esta tendencia y ya se puede llegar pronto al pico. En Italia lo que deseamos es que el número de recuperados aumente y que el número de casos activos comience a reducirse cada vez más. Ahora vamos a ver de los demás países. En el caso de Perú, Perú tiene ese tipo de curva, varios quiebres. Hoy día tuvo un incremento considerable de nuevos casos y bueno, tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. En Perú hay 997 casos activos, 537 recuperados y 61 personas fallecidas. En Chile tiene este tipo de curva.
con una forma uniforme, tiene más recuperados que fallecidos, y en cuanto al número de casos activos, tiene 3.288 casos activos en Chile, 427 personas recuperadas y 22 personas fallecidas. Ahora Ecuador. Ecuador tiene ese tipo de curva con varios quiebres. Tuvo un aumento rápido en los últimos 3 días, pero el día de hoy disminuyó el número de casos. Tiene ese tipo de curva, tiene más fallecidos que recuperados. El número de casos activos en Ecuador es de 3.152, 71 personas recuperadas ya y 145 personas fallecidas. Argentina tiene ese tipo de curva, con algunos quiebres también. No tiene la forma constante de una curva exponencial, pero mantiene un crecimiento constante. Tiene más recuperados que fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos. 1.045 casos activos en Argentina, 266 recuperados y 42 personas fallecidas. Colombia tiene este tipo de curva con un avance considerable en días atrás, pero en estos últimos 2 días ha reducido un poco el número de nuevos casos. Tiene más personas recuperadas que fallecidas, y vamos a ver el número de casos activos. 1.187 casos activos en Colombia, 55 personas recuperadas y 25 fallecidos. Ahora vamos a ver Brasil. Brasil tiene ese tipo de curva. En los últimos días ha mostrado un incremento acelerado en los últimos 5 días, y lamentablemente tiene más personas fallecidas que recuperadas. Vamos a ver el número de casos activos. Tiene 8.704 casos activos, 127 recuperados y 363 personas fallecidas. Uruguay mantiene la tendencia de una diagonal, incluso ha llegado a aplanar un poco más el número de casos nuevos. También está aumentando la cantidad de recuperados, y tiene una forma de una diagonal. Vamos a ver el número de casos activos. 296 casos activos, 86 personas recuperadas y 4 personas fallecidas. Creo que decir que Uruguay ya está cerca del pico, como vemos aquí, sería todavía un poco apresurado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Ahora vamos a Bolivia. Bolivia tiene ese tipo de curva, plana al inicio, pero que en los últimos días ha aumentado cada vez un poco más. Tiene más fallecidos que personas recuperadas, y vamos a ver el número de casos activos. Tiene 128 casos activos, una persona recuperada y 10 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva con quiebres al inicio. Los últimos días no han estado aumentando mucho los casos, se ha estado aplanando, y están aumentando el número de recuperados, que son más que los fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. 94 casos activos, 52 personas recuperadas y 7 personas fallecidas. Como dije, en Uruguay también vemos que están disminuyendo, parece, el número de casos activos. Sería cuestión todavía de no apresurarnos y esperar si realmente ya están por llegar al pico en Venezuela. Paraguay tiene este tipo de curva semejante al de Bolivia, aunque en los últimos días no ha tenido un incremento como lo ha tenido Bolivia. Bueno, ha aumentado el número de recuperados, que ahora supera a los fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos, que es 81 casos activos, 12 recuperados y 3 personas fallecidas. México tiene ese tipo de curva similar a la de Brasil, pero no en cantidades tan altas. Tiene una forma media exponencial, pero lo rescatable el día de hoy es que ha aumentado considerablemente el número de personas recuperadas, que ahora supera por mucho los fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. Hay 907 casos activos en México, 721 personas recuperadas ya y 60 personas fallecidas. Ahora Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de casos en el mundo, tiene ese tipo de curva, una forma exponencial. Tiene más recuperados que fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos. En Estados Unidos hay
258.288 casos. Recuperados hay 12.283 y personas fallecidas hay 7.392. Bueno, eso sería el resumen al día de hoy del incremento de casos en los países que estamos llevando, sobre todo en Sudamérica, Estados Unidos, México e Italia. Y bueno, acá podemos ver cómo están tomando la tendencia los diferentes países y ya pueden ir viendo a quiénes se van pareciendo a quién. El caso de Brasil es el de la referencia por ahora porque tiene mayor cantidad de casos. Y bueno, ese sería el reporte al día de hoy. ¿Sí? Me gustaría que me comenten las medidas que cada vez más están acatando en sus países, que los gobernantes están planteando. Por decir, ahora acá en Perú, ya solamente lunes, miércoles y viernes salen los hombres y los martes, jueves y sábados salen las mujeres a hacer las compras básicas solamente para comer o las farmacias. Y vamos a ver qué tanto afecta esto en el incremento en los casos. Veo una cantidad de recuperados en algunos países que esperemos que siga así. Y bueno, ese sería el video de hoy. Hasta el video de mañana, Dios mediante. Nos vemos.